sino al evento que sucedió en tu vida, que aunque tú no lo interpretases como grave, tu biología sí lo interpretó como grave y sí que vio que había un peligro relacionado con alguna de las áreas básicas del humano. La cosa es que el conflicto en concreto, ¿no?, que puede ser que tu mujer te diga, no, yo me quedo con él, es la vía principal que activa el proceso biológico llamado enfermedad. Una vez se resuelve eso, ¿sí?, digamos que tú resuelves el conflicto. Y si es un conflicto de territorio, digamos, y aquí dice que había una angina de pecho, es un día más en la casi solución porque faltas tú para que esto se convierta en una solución real. El mundo de los humanos lo tenemos que interpretar como un conjunto total, igual que el cuerpo. Si un grupo de células falla, acaba fallando la organización de todo el cuerpo. Por lo tanto, si un conjunto de humanos falla, en la actualidad la gran mayoría, manifestamos un descontrol, un caos, una patología global. Por lo tanto, sí, para que haya una solución al problema de enfermedad y de caos y de esclavitud que tenemos a día de hoy en la humanidad, es necesario que actúes, que tú participes de la solución. El cambio empieza por ti y por mí, y por eso estamos esta noche aquí. Como siempre, voy a comprobar que estamos en directo y que se escucha. Se escucha el audio. El otro día nos quedamos describiendo lo que era el DHS. No sé si lo recordáis, pero el DHS, digamos, que hace referencia al momento exacto, al evento concreto, al hecho, no a la emoción que tú sentiste, sino al evento que sucedió en tu vida, que aunque tú no lo interpretases como grave, tu biología sí lo interpretó como grave y sí que vio que había un peligro relacionado con alguna de las áreas básicas del humano, como son la supervivencia básica, la reproducción, desarrollo sexual, la gestión del territorio o la movilidad, la capacidad, la habilidad, ¿vale?, para avanzar. Entonces, en una de estas áreas, tanto si tú psíquicamente como no lo has detectado así, tu cuerpo, cuando activa un proceso biológico que conocemos como enfermedad, sí lo ha detectado como peligro. De hecho, Henry Laborie, que ya haremos más adelante un análisis sobre sus investigaciones, dijo que la enfermedad venía precedida por una inhibición de acción, es decir, porque sucedía un evento traumático para el ser que en ese momento lo dejaba paralizado y no podía solucionarlo. Al final, todos los problemas los acabamos solucionando más tarde o más temprano o más tarde. Si nos resistimos o si los tiempos no nos dan porque lo alargamos demasiado en el tiempo, la solución acaba siendo la muerte. Pero solución siempre hay y siempre vamos solucionando los problemas, igual que siempre vamos teniendo. Vivimos en conflicto constante, esto ya lo dijimos en algunos capítulos anteriores, y no hay problema por eso. Los conflictos, la enfermedad, nos ayuda a aprender, nos ayuda a saber quién somos en este mundo. Y por eso lo que tenemos que hacer es darle las gracias por enseñarnos y querer aprender de eso. Uno de los temas que me gustaría tratar también en el canal mucho
es el tema de aprender, ¿sí? El gran horizonte al que se enfrenta a día de hoy la humanidad es la poca iniciativa, las pocas ganas que hay por parte de los seres vivos de aprender. Yo lo veo cada día constantemente. La gente no quiere aprender, no quiere saber. La gente cree que ya sabe todo lo que necesita para que su vida sea de calidad. Y no saben lo equivocados que están. ¿Y por qué sé que no lo saben? Porque no los veo estudiar, no los veo leer, no los veo escuchar podcasts, libros, audiolibros, no los veo observar la realidad, no los veo reflexionar. Los veo hacer repetidamente hasta el infinito una y otra vez lo mismo. Y ya no hablo solo de acciones. No hablo de que hagas siempre las mismas tareas en casa. No hablo de que hagas siempre las mismas labores en tu trabajo. No hablo de que hagas cada día tus mismas necesidades a la misma hora, de la misma manera. No. Hablo de que las conversaciones, de que los pensamientos que emiten por sus bocas son todo el rato los mismos. Eso es una tragedia para el ser humano, que por naturaleza es impredecible, que por naturaleza es espontáneo, es creativo. Repetirse constantemente hasta la saciedad es sencillamente traumático, indecente, bochornoso, deprimente, no sé, es que no sé cómo describirlo ya. Y quien no lo sienta así es porque no siente, es porque se ha hecho una coraza donde se pone un velo para no ver. ¿Entendemos? Entonces, sí, hay que tratar urgentemente el tema del aprendizaje, de por qué no se quiere aprender. Yo se lo digo a mis alumnos siempre. Da igual lo muchísimo que yo sepa, da igual lo preparada que yo lleve la clase, da igual lo divertida que pueda ser la actividad, lo majestuosa, lo bien organizada, todas las competencias que albergue, todo. Porque si tú, alumno mío, no tienes ganas de aprender, no va a haber aprendizaje en tu ser. Porque el aprendizaje es 99% el alumno, 1% el maestro. Eso es así. Entonces, tú que me estás escuchando ahora, ¿en qué posición estás? ¿En qué situación estás a nivel de alumno? Te enfrentas la vida cada día pensando, a ver qué aprendo hoy, qué necesidad, qué problema debo resolver, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos que vivimos en una sociedad donde hoy escuchaba a un fisio que yo sigo, que se llama Mario no sé qué, y yo lo seguía porque en su día, bueno, pues daba muchos consejos sobre cáncer, que si deporte, que si tal, que si cual, y estaba muy bien porque te habla mucho de la importancia de la fuerza, de entrenar la fuerza, de la alimentación, de tal y de cual. Para mi gusto, su bagaje o su conocimiento se queda corto porque toca básicamente solo el mundo físico y las leyes de la biología establecidas y demostradas por Hammer demuestran que lo físico es una consecuencia, que el proceso biológico se activa por un evento traumático percibido así por la psique y que está totalmente
controlado por el cerebro, que no es una cosa loca. Y hoy lo escuchaba, que hacía como una charla en el Instagram, diciendo que no me acuerdo qué universidad había subido un estudio donde decían que los cánceres estaban subiendo en incidencia y que una de las cosas curiosas era que uno estaba subiendo en los jóvenes, cosa que antes no sucedía, porque la propia teoría actual de la medicina clásica acerca del cáncer, lo que dice es que conforme nos vamos haciendo mayores, somos más propensos a padecerlo porque nuestro ADN que replica y hace la limpieza de células, es decir, hace que mueran células para generar nuevas, que estén nuevas, ¿no? Y que estén activas y funcionen bien, que ese mecanismo va fallando porque cada vez somos más viejos y que entonces en esa renovación celular se da una mala codificación, lo que entendemos por mutación, y que por eso hay más probabilidades. Pero claro, cuando ahora te están diciendo que hay cada vez más incidencia en los jóvenes, ¿qué pasa? ¿Por qué son deficientes los jóvenes? ¿Qué ha cambiado? Y él dice, y lo más sorprendente y que más te choca y más te hace pensar que algo no cuadra es el hecho de que no estamos hablando de jóvenes con malos hábitos. Es que estamos hablando de jóvenes que tienen hábitos saludables. Entonces, ¿de dónde viene la patología? ¿De dónde viene el incremento de las proliferaciones celulares, de estos procesos biológicos alterados en el cuerpo? La medicina germánica lo explica y la ley natural la apoya y lo corrobora. La ley natural lo que te dice es, cuanta más libertad hay en la humanidad, y para eso se requiere moralidad y ética en cada uno de los individuos, es decir, autocontrol, autoconocimiento de lo que sí es correcto y de lo que no. Cuanta más libertad hay, más orden hay manifestándose. La vida es orden. Todos los procesos biológicos de respiración, de digestión, de nivel de cortisol, de nivel de noradrenalina, de nivel de glucagón, de nivel de GABA, de todas las hormonas, es un orden preciso, escrupuloso y exquisito. Todo va al milímetro, todo va al segundo, es un orden divino, cristalino, inexplicable, es Dios actuando. Cuando ese orden empieza a fallar y se empieza a ir hacia el caos, cuando baja la libertad, cuando empieza la esclavitud, cuando se rompen los principios dentro de la psique de los humanos, cuando el comportamiento ya no se basa en principios básicos para todos iguales, empezamos a estar desorientados, a estar confundidos, a no saber quién somos y empezamos a comportarnos en esa dirección y por lo tanto empezamos a hacer acciones que generan daño. Y ahí es cuando suceden los eventos traumáticos que activan procesos de emergencia biológicos en el cuerpo y que desarrollan, por lo tanto, las patologías. Cuanto menos ética, más esclavitud, porque cuanto menos éticas, más violencia ejercemos, más daño, más robo y por lo tanto más control creemos que tenemos que ejercernos los unos a los otros. ¿Cómo? A través de la violencia, porque nadie se deja, porque somos libres por naturaleza. Entonces entramos en contradicción y empezamos a generar los conflictos. Y empieza a manifestarse el caos, el desorden, la enfermedad.
toda ley natural es igual para cualquier ámbito, biológico o social, o político, o económico. Entonces, ¿por qué durante las guerras hay pestes, hay tuberculosis, hay gripes, hay eventos tan dañinos? Observa los comportamientos. Observa el comportamiento de los humanos y tendrás la respuesta. ¿Por qué en 2020 hubo lo que hubo? ¿Por qué desde entonces han incrementado las patologías? Observa el comportamiento de los humanos. El que observa detenidamente y sin prejuzgar, es decir, el que observa con el mínimo filtro posible, que él sea capaz, la realidad, más se acercará a la verdad, más podrá ver la correlación de los hechos tal y como es. ¿Sí? Entonces, estábamos describiendo el evento traumático, cómo son las condiciones. Y nos habíamos quedado más o menos por el punto 12. Quien quiera recordar los otros puntos tiene que ir al 10º directo de medicina germánica y escucharlo. De momento seguimos por el 12. Dice, si un DHS, que es ese momento, ese hecho que sucede en nuestra vida y que la psique, el cerebro y el órgano lo manifiestan como un peligro sin aparente solución, junto a una vía principal de DHS tiene también otra vía secundaria que llamamos en parte cáncer o enfermedad oncoequivalente, por ejemplo, las alergias, las percepciones ópticas, acústicas, olfativas o gustativas en el momento del DHS, el paciente puede volver a meterse en la vía principal, apoyándose momentáneamente en una sola de estas vías secundarias y sufrir una recaída del conflicto. Esto es muy importante. En este punto se explican muchas de las enfermedades crónicas. Ejemplo, cada vez que un hombre usa una determinada loción para la barba, piensa en el novio de su mujer, su rival, que utilizaba esa loción. Cada vez sufría dolores en el corazón, una recaída de su antiguo conflicto de territorio con angina de pecho. Vamos a intentar explicar esto un poco mejor. Esto tiene que ver con cómo funciona el ser humano. Cuando sucede por primera vez el evento, ¿sí? Aquí tenemos que definir dos cosas. Que no sé si está explicado más arriba. O viene después. Bueno, si no, ya lo explicaremos más adelante. O bueno, lo explicamos ahora. Esto lo que te viene a decir es, cuando sucede el evento, ¿sí? Traumático, por primera vez, digamos que el evento en sí, por ejemplo, en el ejemplo que ha puesto del hombre que tiene al exnovio su rival que utilizaba esta loción. Vale, en este caso, pues yo qué sé, este hombre, su mujer, ¿no? Tenía un novio que utilizaba esa loción. Entonces, cuando él estaba intentando conquistar a su mujer, imagino yo, pues vivía y no dejaba al novio o algo, pues ahí se generó un conflicto, ¿no? A lo mejor ella llegó un día y le dijo, oye, que no dejo a mi novio, ¿no?
y el novio tenía esa loción. Y el novio estaba ahí o pasó algo con el novio, ¿vale? Y él sufrió ahí un conflicto de territorio, ¿vale? Porque tu mujer, para relacionarte con ella, él lo vivió como un conflicto de territorio, ¿vale? Otra persona lo puede vivir como un conflicto de desvalorización, es decir, de no me siento suficiente, no me siento capaz para avanzar en esa dirección. Y entonces puede padecer unas patologías de hueso o músculo o tejido conectivo. La cosa es que el conflicto en concreto, ¿no? Que puede ser que tu mujer te diga, no, yo me quedo con él, es la vía principal que activa el proceso biológico llamado enfermedad. Una vez se resuelve eso, ¿sí? Digamos que tú resuelves el conflicto. Y si es un conflicto de territorio, digamos, y aquí dice que había una angina de pecho, lo que sucedió durante la fase de conflicto activo, es decir, cuando aún no se había resuelto, es que hubo una úlcera en las arterias coronarias que irrigan el corazón, se solucionó el conflicto y empezó la reparación de la arteria, que significa rellenar la pared. ¿Cuándo da un angina de pecho o, lo que es más grave, un infarto al corazón? Cuando la úlcera ha sido muy grande, el relleno es equivalente, es igual de grande, entonces puede colapsar la arteria. Y si colapsa, no irriga el corazón. Y si no le llega sangre al corazón, no puede bombear. Y entonces hace el infarto, ¿vale? ¿Qué pasa? Digamos que ya estaría solucionado el conflicto. Pero el cuerpo, que es muy sabio, en el momento en el que hubo el conflicto la primera vez, todas las percepciones ópticas, acústicas, olfativas y gustativas de ese momento, es decir, todos tus sentidos en ese momento se encargaron de coger toda la información posible en relación al momento y guardarla en la memoria. ¿Para qué? Para que cada vez que una de esas percepciones se repita, tú puedas decir, estoy en el mismo peligro, ¡pa! Vuelvo a activar el programa, vuelvo a defenderme. ¿Sí? Entonces, cuando Hammer dice, a veces, aunque se haya resolvido en una primera vez el conflicto, en este ejemplo, la mujer finalmente deja al novio y se va contigo, aunque tú hayas resuelto este conflicto, por ejemplo, la loción que utilizaba aquel señor, a ti se te ha impregnado en el conflicto. Entonces, cada vez que tú la hueles, recaes en el conflicto. No porque tú lo pienses, porque tu psique, tu sistema biológico automático, así lo ha registrado. Y así permanece. ¿Sí? Entonces, esas serían las vías secundarias. Prosigue el texto. Si se toca el argumento del DHS de una persona, a esta normalmente se le vienen las lágrimas a los ojos, signo de su carga emotiva. Es decir, cuando se habla de aquel evento que se percibe como algo traumático sin aparente solución y que te deja inhibido de acción, la persona se pone emotiva. Cada recaída conflictiva tiene lugar no poco a poco, sino solamente con un nuevo DHS. Esto es lo que llamamos binario. Obviamente, el DHS de recaída, que nos vuelve a meter en la vía conflictiva, no conlleva necesariamente la fuerza emotiva de la primera vez. Podríamos llamarla también memoria intensa. Las vías, a menudo, son incluso más de una. No son algo negativo, son una especie de avería permanente de la naturaleza, sino que en la naturaleza son un modo importante para la supervivencia. Es decir, no son algo negativo,
no son una avería permanente, sino que es como un clic que la naturaleza guarda porque es importante para su supervivencia, para refrescar desde la memoria una especie de aviso de atención, un caso similar al pasado en el que sucedió una catástrofe. Estate atento. Podemos llamar también a esta vía alergia. Repetimos. El conjunto de los factores presentes en una experiencia conflictiva interpretada de shock, es decir, de DHS, causa el conflicto, no al revés. Si no se hubiese producido esta situación particular, probablemente no se habría llegado jamás a un conflicto biológico. No se trata de entender este conjunto particular de factores conflictivos, aparentemente o realmente casuales, que desencadenan el DHS, dado que no podemos entender los sucesos casuales. ¿Vale? Es decir, todos estos conceptos que hemos tratado sobre el DHS no son casuales, es decir, al azar, son causales, son la causa, porque las cosas casuales no las podemos entender, precisamente porque el sentido que le damos es aleatorio, y algo aleatorio significa que no tiene predictibilidad, que no tiene un patrón que permita su reproductibilidad. Y por lo tanto es algo de lo que no podemos aprender. En un ámbito biológico más vasto, estos procesos naturalmente tienen su sentido, por ejemplo, como regulación para la conservación de la especie. Esto nos sirve de consolación al individuo concreto que se sacrifica para conservar la especie. Pero tampoco los hombres tenemos escrúpulos con nuestros animales y aceptamos, con algo sensato, sacrificar los animales de modo que nuestra especie Homo sapiens pueda continuar viviendo. Esto es cierto. Quiero decir, si nosotros nos encontráramos en la naturaleza, en medio de la sabana, con un león, y estuviéramos al natural, tal y como la naturaleza nos ha diseñado, probablemente nosotros perdiéramos. Y para que el ecosistema estuviera equilibrado, algunos humanos tendrían que perecer. Sin embargo, nosotros nos negamos a eso y diseñamos armas para defendernos. Quizás para algunas personas que con gusto querrían ver una intervención atribuible a un Dios personal, es difícil entender que Dios se entromete en su vida con esas constelaciones aparentemente casuales. La ignorancia de los conflictos biológicos y de sus consecuencias les hacía creer que el mundo espiritual humano y metafísico era dominable y valorable. Esto es ciertamente un pío error. Una cuestión como el DHS, que se encuentra en el mismo instante en el cerebro como foco de Hammer, no se puede negar mucho más tiempo tampoco desde el punto de vista religioso-filosófico. Es una pura y simple realidad. El segundo criterio de la ley férrea del cáncer. La ley férrea del cáncer es la primera ley biológica. Dice, si una persona o un animal o una planta sufre un DHS, es decir, un shock extremadamente agudo, dramático y vivido en un sentido de aislamiento a nivel de su subconsciente, asocia el contenido del conflicto biológico desencadenado por el DHS a un ámbito biológico conceptual, por ejemplo, al ámbito de la relación madre-niño, o al ámbito territorio, o al ámbito agua, o miedo en la nuca, o autoestima, o a otros ámbitos parecidos.
También aquí, en el instante del DHS, el subconsciente sabe hacer distinciones precisas. Jamás una desvalorización de sí mismo en la esfera sexual, entre paréntesis, debida, por ejemplo, a una palabra como blandengue, causa osteólisis de las vértebras cervicales, sino siempre osteólisis de la pelvis, con el consiguiente cáncer óseo de la pelvis en la fase de curación. Jamás un conflicto de desvalorización de sí en la relación madre-niño, por ejemplo, madre desnaturalizada, causaría osteólisis de la pelvis, pero sí una osteólisis de la cabeza del húmero izquierdo, en las diestras. Es decir, lo que Hammer está intentando explicar aquí es que en el momento en que se vive el conflicto, el subconsciente lo asocia rápidamente a un ámbito concreto de la biología, de nuestro comportamiento biológico natural. Y que una vez asociado el proceso físico del órgano siempre es el mismo. Eso quiere decir que una ruptura de pareja todo el mundo la vaya a manifestar con una proliferación de la glándula mamaria y una fase de reparación de necrosis o de descomposición tuberculosa. No, porque el subconsciente no a todo el mundo se lo va a relacionar con el conflicto biológico de alguien que necesita ayuda, por ejemplo, de cuidar, es decir, con el conflicto biológico de madre-niño, que eso sucede, ¿vale? Entonces, si le hace desvalorización sexual, por ejemplo, porque la rotura ha sido porque se ha ido con otra mujer, tendrá osteólisis pélvica y cáncer de hueso. Y aunque aparentemente el conflicto sea el mismo, porque parece ser que es una separación de pareja, no tiene por qué el subconsciente asociarlo al mismo tipo de comportamiento biológico. Alguien lo puede sufrir como una como una desvalorización de sí mismo, no soy apto, no soy suficiente. Alguien lo puede vivir como algo que no puedo digerir, ¿sí? Una situación con la que no puedo integrar y por lo tanto que padezca el estómago, etc. ¿Vale? Pero una vez está asociado el conflicto, es decir, el subconsciente ya lo ha relacionado con un ámbito biológico concreto, entonces ahí sí se repite en todo el mundo el mismo proceso físico. Seguimos con la lectura. Creemos que pensamos. En realidad la naturaleza piensa con nosotros. A cada ámbito conceptual biológico le pertenece un determinado relé en el cerebro, que en el caso de enfermedad llamamos focos de Hammer. Si alguien no sabe lo que es el foco de Hammer o lo que es el relé de ese foco de Hammer, debe empezar por el inicio de estos directos. Debe ir al primero, que allí se explica lo que es un foco de Hammer, que es una manifestación física en el cerebro y cómo evoluciona a lo largo de la patología. Cada ámbito conceptual biológico tiene su propio relé. Esto lo que está diciendo es que cada comportamiento biológico programado en el ser humano está controlado desde una parte concreta del cerebro. Y que cuando ese ámbito biológico es el que ha sufrido el conflicto,
la parte del cerebro que gobierna ese ámbito será la que se activará, la que activará el proceso biológico de emergencia que conocemos como enfermedad. Y lo hará generando una necrosis, cuando esté solucionado un edema y cuando esté en fase de reparación, una acumulación de glía, que se diagnostica muchas veces como glioblastoma o cáncer de astrocitos, ¿vale? Que los astrocitos son células de la neuroglía. En el instante del DHS, unos códigos particulares van del foco de Hammer al órgano correspondiente a este foco de Hammer. Se puede, por lo tanto, decir que cada foco de Hammer tiene su órgano. Así, el suceso a 3 niveles, psíquico, cerebral y orgánico, en realidad es un suceso con decurso sincrónico del foco de Hammer al órgano, con la diferencia de una fracción de segundo. La mayor parte de los pacientes saben indicar el DHS con una precisión casi al minuto, porque se trata siempre de un momento dramático. Por lo general, los pacientes estaban rígidos por el miedo, incapaces de hablar, como paralizados, profundamente asustados, etcétera, etcétera. Por medio de la TAC, tomografía computarizada, se puede ver el DHS que en el cerebro ha atacado a partir del primer segundo, que aparece como una configuración concéntrica de anillos nítidos, foco de Hammer activo, mientras que en el órgano se vuelve a encontrar desde el primer segundo como un tumor que comienza a crecer en ese instante, o como necrosis en los órganos directos del cerebro. Aquí dice 2 cosas. Una, la psique detecta el evento como un DHS, como un evento traumático. En ese mismo instante, la parte del cerebro que gobierna el comportamiento biológico relacionado con ese conflicto se activa. ¿Cómo? Generando una necrosis de anillos concéntricos nítidos. Y eso es a lo que se le llama foco de Hammer. Y eso es lo que Hammer dijo que veía con el TAC. Cabe recalcar en este punto que la verificación de esos focos de Hammer es difícil. Yo no voy a decir que no está comprobada, porque yo no he visto TACs más allá de los que aparecen en el libro. No he visto TACs de pacientes con los cuales poder, TACs cerebrales, con los cuales poder analizar bien si se ven los focos. He escuchado personas, gente que los explica, gente que dice que no se ven, gente que dice que son un error del tomógrafo. Luego está el tema de la verificación con Siemens. Se supone que Siemens se juntó con Hammer para demostrar que esos focos, es decir, que esos anillos concéntricos, no eran artefactos producidos por el tomógrafo, es decir, no eran manchas, no eran ruidos, no eran rugosidades que el tomógrafo, porque al final no deja de ser una máquina, por una obstrucción del rayo, apareciesen. Se supone que los expertos de Siemens, que eran los que hacían los tomógrafos en ese momento, fueron con Hammer, cogieron a diferentes pacientes, movieron al paciente en diferentes posiciones y le fueron echando en todas esas posiciones fotos de tomógrafo, y el foco de Hammer siempre estaba en el mismo sitio del cerebro. Por lo tanto, se descartaba
que fuera un artefacto, porque el artefacto no debería de moverse. ¿Por qué? Porque el rayo del tomógrafo no se movía, lo que se movía era el paciente. Esa verificación hay gente que la da por buena y hay gente que no. Entonces, esto es algo que está aún a las puertas de que salga más información a la luz y de que lo podamos comprobar mejor. Pero eso no quita fiabilidad a la medicina germánica. ¿Por qué? Porque no es el único punto de apoyo ni la única manera de verificar que los patrones y los procesos patológicos funcionan tal y como dice. De hecho, Hammer dice, en el 90% de las ocasiones no es necesario el TAC, porque haciendo un TAC del cerebro, porque haciendo un TAC del órgano y sabiendo perfectamente cómo está el tejido del órgano y sabiendo la historia del paciente, sabemos en qué fase está. Y sabiendo en qué fase está, sabemos si aún no lo ha solucionado el problema o si ya lo ha solucionado. Si no lo ha solucionado, pues tenemos que evaluar si nos conviene solucionarlo o no. Y si ya lo ha solucionado, pues lo único que hace falta es esperar toda la fase de reparación, tranquilizar al paciente. Esto es una fase de reparación, va a haber dolor, va a haber inflamación, va a haber debilidad, va a haber pérdida de peso y ayudarlo a sobrellevarlo con plantas o con lo que haga falta y que no sea tan profunda la fase de vagotonía. ¿Sí? Entonces, por un lado dice eso, ¿sí? Que cada conflicto biológico está relacionado con un ámbito de la biología, ese ámbito de la biología está relacionado con una parte del cerebro que lo gobierna. ¿Por qué una parte del cerebro? Porque ya estuvimos hablando de que el cerebro se crea a partir de 3 capas embriológicas, cada una de ellas relacionadas con diferentes ámbitos, los 3 ámbitos principales del ser humano. Quien no haya hecho la clase de las capas embriológicas, que son 2 o 3 clases más para atrás, tiene que verlas. Si no, se va a perder. No va a poder entender bien lo que hablamos. Entonces, cada parte del cerebro gobierna un ámbito biológico y a la vez tiene asignado un órgano. Digamos que el cuerpo no puede, es muy eficaz el cuerpo. Entonces el cuerpo, para no autodestruirse, no deja a todo el organismo en caos, no deja a todo el organismo en emergencia, no altera el funcionamiento de todo el organismo, sino que le da la responsabilidad a uno de los órganos para que solucione ese conflicto. ¿Sí? Entonces ese órgano es el que altera su funcionamiento. Cuando tenemos 2 o varios órganos alterados, no es porque se haya traspasado físicamente el error, sino porque tenemos varios conflictos, o no varios conflictos, varios procesos biológicos activos, ya sean en fase activa o en fase de reparación, que luego Hammer especifica más adelante varios tipos de combinaciones que podemos tener de diferentes conflictos a la vez, de diferentes programas biológicos a la vez. ¿Por qué no digo conflictos? Porque tú el programa biológico lo puedes tener en fase activa o en fase de reparación y los síntomas son totalmente distintos. No es lo mismo tener 2 conflictos activos sucediendo en ti que tener uno activo y uno en fase de solución,
o tener 2 en fase de solución. ¿Sí? Tener 2 en fase de solución significaría una vagotonía absoluta, es decir, quedarte como un vegetal ahí esperando a que el cuerpo acabe. Y pudiera ser el caso de que la fatiga fuera tanto de que no pudieses superarlo. Que ese es el motivo, según Hammer, por el cual mucha gente acaba falleciendo. Porque son demasiadas las reparaciones que está llevando a cabo a la vez. Y han sido demasiadas las intervenciones que ha hecho el humano sobre esas reparaciones para paralizarlas. Que de eso ya hablaremos más adelante. Y lo otro que habla es que en el momento en el que se activa el foco de Hammer en el cerebro, porque ha sucedido el evento, al segundo o al minuto se está activando el programa en el órgano. Entonces, él es lo que dice es sincrónico. La psique, el cerebro y el órgano se activan casi simultáneamente en el proceso. Y todas las fases las viven simultáneamente. En el instante del DHS, todo está ya programado o previsto en correspondencia con el contenido del conflicto biológico en el instante del DHS, como hoy bien podemos determinar con las tomografías computarizadas. Se produce una conmutación, entre paréntesis, activación, en un área cerebral bien definida, establecida desde el principio y que conocemos como foco de Hammer. En el mismo momento se inician también las modificaciones del órgano, expuestas con precisión en la tabla psique, cerebro, órgano, pronosticables mediante observaciones empíricas. Repito, pronosticables, ¿sí? Es decir, se inician las modificaciones de los órganos y estas son pronosticables mediante observaciones empíricas. Puede tratarse tanto de una proliferación celular como de una reducción celular o de alteraciones funcionales. Lo que hablamos sobre todo es a nivel hormonal, ¿sí? En que, digamos que estas reducciones celulares, o sea, cuando el proceso biológico empieza siendo una reducción celular, ¿sí? Es decir, una pérdida del órgano, o alteraciones funcionales, ¿sí? Hipotiroidismo, hipertiroidismo, hiperfunción del tálamo, hipofunción del tálamo, hipersudoración, hiposudoración, etc. Esto Hammer lo traduce como enfermedades oncoequivalentes, porque es lo mismo que una proliferación celular. Lo que pasa que por la programación de ese tejido no prolifera, se reduce o altera su función. Prosigue, por eso he hablado de conmutación, porque, como veremos seguidamente, el DHS es solo un proceso intermedio que lleva a un programa especial o de emergencia con el que el organismo puede afrontar la situación prevista. Dice, no existe una enfermedad en el sentido estricto según la definición que se nos ha enseñado en el pasado en las universidades. Según aquel concepto, considerábamos que la enfermedad era un error de la madre naturaleza. Por ejemplo, que el supuesto, entre comillas, sistema inmunitario, entre paréntesis, entendido como el ejército de defensa de nuestro organismo, estuviese enloquecido. Pero madre naturaleza no comete semejantes errores. Se trata, por el contrario, de errores aparentes,
deseados, que tienen su sentido. Y ahora entra en el tercer criterio de la ley férrea del cáncer. Y aparentemente el último. El tercer criterio de la nueva medicina dice que el decurso de toda la denominada enfermedad, incluida la fase de curación, es sincrónica en los tres niveles. Este sincronismo está definido por criterios precisos que tienen que ver con los síntomas típicos de conflicto activo en los niveles psíquico, cerebral y orgánico, y con los típicos síntomas de la fase de reparación en conflicto resuelto, también en los niveles psíquico, cerebral y orgánico. A estos se añaden también los típicos síntomas en los tres niveles de la crisis epiléptica o epileptoide, que son un poco diferentes para cada enfermedad, pero nuevamente del todo típicos, tanto si se trata de síntomas cerebrales y orgánicos, por ejemplo, el infarto cardíaco, como crisis epileptoide de la úlcera de las coronarias, así como si se trata de síntomas psíquicos y vegetativos. Hemos hablado de la fase de conflicto activo, que es cuando aún no hemos solucionado el conflicto que sucedió en un momento concreto y que ese momento concreto le llamamos DHS, aún no está solucionado. Por lo tanto, tu biología aún te sigue dando una hiperproliferación o una hipoproliferación o una hiperfunción, sigue. Hemos hablado antes de la fase de reparación, que es una vez ya se ha solucionado el conflicto, el cuerpo inicia los procesos físicos biológicos necesarios para restablecer lo que había antes. Si ha habido una proliferación, ¿qué hay que hacer para restablecer lo que hacía antes? Quitar toda la masa extra. ¿Cómo? Con bacterias tuberculosis, con bacterias de cándida. Si lo que ha pasado en la fase de conflicto activo es una necrosis, es decir, que has perdido tejido del órgano, ¿qué hay que hacer para volver a la fase anterior? Es decir, a cuando estabas normal antes de eso. Rellenar la úlcera. Por lo tanto, va a empezar una proliferación celular. Pero no hemos hablado de el momento en el que se soluciona el conflicto, que eso es la conflictólisis, ¿sí? Y eso no da síntomas. Pero luego veremos que en la fase de reparación hay dos subfases. Digamos que empieza la vagotonía y hay un momento que el cuerpo es como que recuerda otra vez cuál era el conflicto. ¿Para qué? Es como para comprobar si realmente está resuelto. Y a ese momento le llamamos crisis epileptoide. Y ahí se dan unos síntomas. Si tú pasas esa crisis, vuelves a la segunda fase de vagotonía y ya se acaba el programa. Vuelves al estado de normotomía anterior al que estabas. Trataremos más adelante esto con gráficos para que se entienda. Si alguien quiere ir ya avanzando, puede ir a la primera clase, al primer curso de medicina germánica que hicimos, donde hicimos un resumen general para presentarla. Y ahí hay un gráfico y se explica cuáles son las fases de la enfermedad. Dice, con este instrumento, es decir, con el conocimiento de la regularidad y el conocimiento de los síntomas típicos en el transcurso, en los tres niveles, ahora, por primera vez en la medicina, se puede trabajar correctamente en base a las causas y de un modo prácticamente reproducible. Es decir, por ejemplo,
Hammer se dio cuenta que la fiebre es característica, ¿sí? Es un proceso que sucede de manera regular siempre en los órganos que provienen de la capa embrionaria del endodermo, es decir, de la primera capa embrionaria que surge en el feto y que son los órganos básicos para la supervivencia. Él dice que solo en la fase de reparación de esos órganos aparece la fiebre. ¿Por qué? Porque en la fase de reparación de esos órganos se necesitan una alta población de bacterias tuberculosas, entre otras, pero sobre todo estas. Y para eso necesita subir la temperatura del cuerpo, porque es en la temperatura en la que ellas proliferan. Y después hay que matarlas, porque ya no sirven. Entonces es cuando el cuerpo se pone a unas temperaturas de 38, 39 para aniquilarlas. Y luego se va. ¿Qué pasa? Cuando subimos a 38, 39 y no bajamos, es porque estamos es decir, es porque hay otros programas activos que hacen que ese programa no pueda funcionar perfectamente y se quede ralentizado. Es como el ordena. El que haga un poco de manipule un poco el ordena y cree contenido o bueno, sin ir más allá. Si tú quieres ver un vídeo de YouTube y a la vez quieres cargar un archivo en Drive y a la vez quieres pasar un archivo al disco duro, ¿qué pasa? Que todo se ralentiza. Y mientras cargar la canción del YouTube te iba a costar 1 minuto, como ahora tienes 3 procesos activos utilizando la CPU y utilizando la RAM del ordenador al mismo tiempo, va lento, porque no le da al sistema para hacer todo tan rápido. Entonces, si tú tienes muchos programas activos intensos de emergencia en tu cuerpo, no puede hacerlos todos a la vez. Entonces, si tú solo tienes uno activo, que sería lo ideal y que se da pocas veces, porque suelen darse muchos a la vez, porque uno genera otro conflicto que genera otro conflicto, y más si no entendemos esto, claro, la teoría que te dice que la fiebre de 38-39 tiene que durar como mucho 24 horas, porque en 24 horas están todas las bacterias ya en el subsuelo, si tienes varios procesos activos a la vez, esa fiebre de 38 te puede durar 1 semana. ¿Por qué? Porque el cuerpo no puede matar las bacterias tan bien, aunque esté a esa temperatura. Entonces, en esos casos, sí que hay que intentar bajar la fiebre. Hay que bajarla, porque si no es un desgaste que pone en peligro a la persona. No es que la medicina germánica diga, no hagan nada, lo hace todo el cuerpo. La medicina germánica aboga por eso, pero hay que hacer un buen análisis de cuál es la situación real del paciente. Y si es muy extrema, hay que intervenir, obviamente. Pero hay que saber bien cómo intervenir. Porque si tú paralizas la fase de reparación, luego vuelve más gorda y no acaba el proceso biológico. Entonces lo que hay que intentar es modularla y que no sea tan profunda. Bueno, con esto ya hacemos casi 1 hora de directo. Lo vamos a ir dejando. Por aquí nos dicen hola. Hola compañeros. Si alguien tiene alguna duda, alguna sugerencia, puede comentarla. La podemos resolver ahora. Y si no, el próximo día seguiremos por el punto 6, que se titula El sistema codificado del cerebro. Y dice, el fundamento de los conflictos biológicos. Vamos a entender bien qué es un conflicto biológico, porque un conflicto biológico no es un conflicto
emocional, no es sentirte triste, no es sentirte enfadado, no es sentirte angustiado. ¿Incluye vivir un conflicto biológico esas emociones? Sí. ¿Pero son esas emociones las que desencadenan el conflicto biológico? No. Es tu psique, son tus creencias, es tu código programado. Por eso pone el sistema codificado del cerebro, el fundamento de los conflictos biológicos. Esta parte será muy interesante y muy importante, ¿vale? La trataremos la semana que viene, que es 20, no, porque tocará ley natural, la trataremos a la otra semana, el 27, ¿vale? Así que nada, os espero aquí el día 27 a las 8, como siempre, a quien le siga interesando este tema. Bueno, como no hay dudas, cortamos aquí, ¿vale? Buenas noches y sigamos.